Señor, te damos gracias en este momento porque nos permites entrar a tu palabra y te rogamos que nos guíes, que nos des sabiduría y entendimiento para poder llevar tu palabra a nuestra vida y poder aplicarla, Señor, sin ningún problema y más bien poder descansar en ti. Señor, bendícenos y guíanos pues a través de esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, aquí estamos ya dedicándonos al tema del día de hoy. Y ya como ustedes han visto, el título es Lucas capítulo 23, ¿no? Versículos del 13 en adelante. Veremos pues a Pilato ya dando una sentencia final acerca de la muerte de Jesús. Y esto es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo porque nosotros queremos ver a Jesús librarse de repente las garras del enemigo, pero tenemos que entender que Jesucristo vino con un propósito y su propósito fue justamente ese, morir en nuestro lugar. Y al dedicarse a hacer esto, él tuvo que enfrentar estas cortes que en realidad eran pues... En realidad todos estos juicios eran unos juicios armados, no eran juicios verdaderos. Y Jesús se prestó a esto con el propósito de ser sentenciado a muerte con un objetivo, la cruz, ¿no? Que era la peor de las muertes en ese tiempo. La cruz, ya lo veremos luego, es una muerte que fue creada no por los romanos, sino por los griegos. Los griegos lo crearon de una manera, de diferentes formas, en estacas o palos o maderos. Y pues cuando Isaías profetizó acerca de la muerte en un madero, no existía aún la cruz. Así que se estaba refiriendo a la cruz, pero sin saber el profeta que se hablaba de ella, ¿no? Siglos después, los griegos inventan la cruz como un método de tortura hasta la muerte para que sus adversarios, sus enemigos, vean que es terrible morir de esa manera y sea pues sean limitados para que no se rebelen contra ellos. Ahora, viene Roma, toma todo el mundo y entre ellos toma a los griegos. Y ustedes conocen pues que los griegos tenían una rica cultura hasta ahora, pues, ¿no? El griego es una de las raíces de muchas lenguas y entendemos pues que Roma hacía esto, llegaba a un lugar y tomaba lo mejor y lo adoptaba. Y eso fue lo que hizo, traer la cultura griega, helénica y la esparció por todo el mundo. Y es por eso que todo el mundo hablaba griego, porque es una de las lenguas más ricas y que los romanos la tomaron para sí. Entre estas cosas tomaron la cruz y los romanos la perfeccionaron, entre comillas, ¿verdad? En la crueldad y en la muerte agonizante de lo peor que podía existir. Así que la cruz era un lugar que tenía que ser visible, que todo el mundo lo vea y que todo el mundo vea el padecimiento, el dolor, la angustia, el sofocarse, el ahogarse, el desangrarse públicamente y de manera vergonzosa. Así que el plan de Jesús era llegar a ese lugar público y en una fiesta en la que todo el mundo pudiera estar. No era un día cualquiera, no era un día de julio por allí, no era un día de agosto con mucho frío que nadie sale, ¿no? Y que alguien murió, que me avisan cuando murió, porque no sé quién murió. No, todo el mundo estaba allí, todo el mundo estaba mirando y murió a las puertas de Jerusalén en un pequeño monte. Así que el objetivo era ese. Jesús prácticamente deja que todos estos juicios se lleven a cabo y sean entre comillas victoriosos a pesar de la injusticia que veremos que se ejecuta. Así que este capítulo es realmente tremendo. Por eso es que yo le he puesto un título más personal para el día de hoy, que es La inocencia de Jesús y la culpa de la humanidad. Porque es parte de nuestra culpa que Jesucristo haya padecido de esta manera. Evidentemente nosotros tenemos que encontrar aquí un poco el repaso, que siempre tenemos el repaso de lo que estudiamos y vamos a ir de manera muy sucinta, rápida sobre estos temas. El capítulo 22, en la última parte, llevaron a Jesús ante Anás y Caifás. Durante la noche le hicieron juicios entre ellos nada más para poder sacar entre sus labios algo de qué acusarle. No encontraban nada en realidad, pero amaneció y muy temprano llevaron a Jesús para que fuese a un juicio ya delante de los líderes religiosos, el concilio, el Sanedrín, ¿no? La junta de ancianos de Jerusalén, la gente más prominente, inteligente, sabia, que había sido escogida para dirigir a la nación. Y aquí es donde hacen un juicio delante de Jesús y pues lo que sucede ahí es en realidad, perdonen la palabra, es una payasada, ¿no? El Sanedrín finalmente tiene que acusar de algo a Jesús y lo acusan de blasfemia cuando él menciona ser el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces ellos dijeron, entre ellos mismos, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su propia boca. ¿Y qué cosa sucedió aquí? El concilio pregunta, ¿eres acaso el Mesías? Y Jesús los acusa de conspiradores.
Y Jesús declara más bien: yo soy el Hijo del Hombre. Y el concilio entiende, no se sorprende y entiende que el Hijo del Hombre es el equivalente al Hijo de Dios. Por lo tanto, el concilio acusa a Jesucristo de blasfemia. Acá está, blasfemia, ¿no? Blasfemia. Y así que Jesús afirma estas tres cosas que vemos acá. 1, ser el Mesías. 2, el Hijo del Hombre. Y 3, el Hijo de Dios. Y en este diálogo viene a ser lo mismo. En este diálogo viene a ser lo mismo, ¿no? Lo que Jesús está mencionando acá básicamente es: yo soy Dios hecho hombre que he venido para salvar al mundo. Básicamente ese es el mensaje. Durante 2000 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo sigue siendo el mismo mensaje. Jesucristo ha venido para salvarnos. Él ha ocupado nuestro lugar de castigo en la cruz. Cuando ellos escuchan esto, entonces se rasgan las vestiduras y entonces comienzan a acusar a Jesús de blasfemo, porque el Hijo de Dios es Dios hecho carne, en este caso, como Jesús lo menciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Ya con este argumento buscan solidificar el argumento religioso judío y lo convierten, no lo transforman en una acusación ante a un dirigente político romano. Es decir, ellos sabían que esta acusación de blasfemia le era innecesario a un político romano. ¿Por qué? Porque a ellos les da igual, pues. Es tu Dios, pues, ¿no? Ponle el nombre que quieras, a mí no me importa qué nombre le pongas. Además, ellos gobernaban el mundo y cada región tenía sus pequeños diosesillos por allí. No sabían que Israel tenía el único verdadero Dios. Así que lo que hacen ellos es transforman esto ante Pilato para acusar a Jesús. Ok, y la muchedumbre, ¿no? O que es el Sanedrín, se levantan. Versículo 23, que fue donde empezamos nosotros acá. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante este hombre. Y empieza la difamación. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que 1, pervierte a la nación. 2, prohíbe dar tributo. Y 3, es Cristo el Rey, Cristo el Mesías. Y la blasfemia, ¿viste? Ellos disfrazaron su argumento de blasfemia, que ellos mismos no consideraban a Jesús el Hijo de Dios. Por eso es que dicen que es blasfemia, pero no era blasfemia porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho carne, y lo repito, Dios hecho carne, por favor, tenlo claro. Jesús es Dios quien vino a este mundo y se introdujo en un cuerpo humano, ¿no? Es la encarnación de Dios. Ojo, no estoy diciendo reencarnación, eso es otra cosa, eso no es cristiano. Lo que es cristiano es la encarnación de Dios una sola vez y para siempre en un cuerpo humano. ¿Para qué? Para que ese cuerpo santo venga a este día de nuestro mensaje del día de hoy, que es en Lucas, para entregarse. Ese cuerpo va a ser entregado en lugar mío. ¿Te acuerdas el mensaje del cordero? Era un cordero en lugar del ser humano, pero ese cordero no tenía capacidad de salvarte para siempre. Un ser humano sin pecado como un cordero, sí tiene la capacidad de salvarte para siempre. Así que era el objetivo de Jesús: llegar a la cruz y morir y ocupar mi lugar de castigo. Y eso va a requerir algo de parte tuya y mía. Es fe, hermano. Fe, es creer en este mensaje. Este mensaje que suena medio loco, este mensaje que suena locura, este mensaje que no suena tan... Sí, no, yo lo escucho hace tiempo, pero no lo entiendo bien. Sí, es simple. O crees o no lo crees. Tú y yo estamos condenados por nuestros pecados, pero Jesucristo ha venido a morir en la cruz por nosotros. Ese mensaje le sonaba blasfemo a este grupo y lo disfrazan de estos 3 puntos: que pervierte, que toca temas de tributo y que se cree Cristo el Rey, ¿verdad? Así que la difamación se convierte en 3 puntos: social, política y religiosa. En lo social es un agitador, en lo político es un sedicioso y en lo religioso se cree rey judío. Acá están las 3 acusaciones. Y el objetivo es hacer que Roma tome y ajusticie, ¿no?, a Jesús. Es decir, Roma tenía el poder para hacerlo. Supuestamente los judíos lo hacían, pero lo hacían discretamente. Pero Jesús era alguien público. Así que eso iba a requerir que no lo hagan ellos, sino que lo haga Roma, para que sea público y para que saquen a Jesús de su fórmula de vida y de poder que ellos manejaban, los judíos, evidentemente. Así que, en conclusión, tenemos que los judíos están orquestando maquiavélicamente la muerte de Jesucristo, con difamación. No había de qué acusarlo en realidad. Pero acá están estas 3 acusaciones muy marcadas. Así que Jesús se queda a solas con Pilato. Bueno, Lucas hace una pincelada muy rápida de estos diálogos, ¿ok? Los otros evangelios dan más luces. Pero como estamos a la sombra de la pluma de Lucas, seguiremos con lo que Lucas nos cuenta. Entonces, Pilato le preguntó, y esto fue de manera sarcástica: ¿eres tú un rey? ¿Acaso eres tú rey de estos judíos? Te traen a golpes, magullado, golpeado, insultándote y despreciándote. Pero Jesús le dice: tú lo dices. Y es curioso que Jesús le responda a Pilato y luego veremos que a Herodes no le contesta.
Pilato es un gentil, un hombre sin los temores de Dios a través de las escrituras. Él no conoce las escrituras y Jesús simplemente le dice, tú estás diciendo esto. Y evidentemente tú lo dices y es lo correcto. Y él se rasca de repente la barba, o no tenía barba creo, y la cabeza. Oh, hay 3 acusaciones y de la que me interesa más porque se hace rey, ¿no? Se hace rey. Él dice que lo es, pero no parece un rey. Entonces en el verso 4 Pilato dijo a los principales sacerdotes, miren muchachos, ¿saben qué cosa? Yo no hallo ningún delito en este tipo, por lo último es un loco, ¿no? Es un loco famoso, es un loco que la gente le cree, que la gente le tiene ánimo porque es alguien público, es alguien chévere, pero yo no le veo nada extraordinario. Con el tema de los tributos, ustedes lo dicen, habría que probarlo, es complicado. Con el tema de ¿cómo se llama? De difamación, de sedición, pues habría también que probarlo, pero yo no veo en él a un sedicioso, alguien que esté levantando a la gente. Además, yo conozco públicamente la labor de este hombre, ¿no? Y ningún delito hallo en este hombre, ¿no? Ningún delito, no es un rey para mí. Así que vamos a tomar decisiones con relación a ellos. Y está él hablando, pero ¿qué pasa con la turba? El versículo 5 dice que ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando. O sea, toman el primer argumento. No le sirvieron los 3, él derrotó los 3. El tema del Mesías no le interesó a Pilato, entonces regresan sobre el primer punto. Alborota al pueblo y su error. El error de ellos fue mencionar Galilea. ¿Por qué? Porque al mencionar Galilea ellos decían, todo el pueblo de arriba a abajo, él está tratando de levantar a toda la nación contra Israel, contra Roma, y empieza desde Galilea, ¿no? Lo que están acá hablando es un tema social, esto debería importarle a Pilato. Ok, es un agitador, es un alborotador, entre comillas. Y cuando mencionan Galilea, ellos decían, ok, de Galilea han salido todas las rebeliones, ¿no? De Galilea han salido todas las rebeliones. Como acá en Perú, por ejemplo, cuando se habla del terrorismo, muchos creen que las cunas, las raíces donde fueron a hacer todo fue en Ayacucho, ¿no? Mencionas Ayacucho como que todo eso está en esas zonas, ¿no? Difíciles. No es del todo cierto, pero es un poco la imagen que tenemos acá en Perú. Igualmente, Galilea era un lugar donde se pensaba que podría haber levantamientos, insurrecciones, y los líderes que levantaban estas insurrecciones venían de Galilea. Venían de esa zona, así que ellos dijeron, ya, con esto sellamos. Él es un alborotador, un agitador social y Pilato tiene que escucharnos porque viene de Galilea. Y lo que ellos no habían previsto es que el que se encargaba de Galilea estaba en Jerusalén. Y Pilato toma esto justamente para sacárselo de encima. Y se dice que yo lo veo inocente, no tengo cómo sacármelo de encima, así que ahí se lo voy a mandar a Herodes, aquí. Y Herodes pues va a recibirlo, ¿no? Entonces Pilato le dice, ¿es de Galilea? Ah, es un hombre galileo, muy bien, llévenlo con el que está a cargo de los galileos, que es Herodes, pues, que estaba ahí en su palacio. Entonces en el versículo 7 dice pues que lo mandan para allá, ¿no? Que estaba en Jerusalén. Y Herodes lo que hace es, trata de sacar de Jesús algo que él quiere. Él quiere ver en Jesús el milagrero. Él quiere ver en Jesús aquel que está haciendo pues las actividades que siempre ve, pero él no está viendo en Jesús el Mesías. Ojo que Herodes es diferente a Pilato en condición de las escrituras. Herodes es una persona no gentil del todo, pero no es judía, ¿no? Se cree que sus raíces vienen de Esaú, que es hermano de Jacob. Así que si se podría decir por tema de raíces, él es tío, ¿no? De la nación judía, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de la familia de los tíos, ¿no? No es directamente de la línea hebrea. Por lo tanto, él no es judío. Él es un rey vasallo de Roma en realidad, criado incluso en Roma, y él es hijo de Herodes el Grande, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Y en estas circunstancias, él sí debería conocer las escrituras porque tiene la familia, tiene la familiaridad, conoce todos estos temas, pero él no le inmuta, o sea, no le interesa el tema del mesianismo, el del rey. Tanto es así que Jesús se enmudece, no le responde absolutamente nada, ¿no? Dice que Herodes lo único que esperaba era que le hiciera un milagrito. Hazme un milagro, pues, para que me alegres el día. Esa era un poco la condición de Herodes. Así que en el 9 justamente nos dice que él no respondió nada, a diferencia que fue con Pilato, ¿no? O sea, que si Pilato en algún momento tendría la opción a convertirse, Jesús se lo hubiera dado. Herodes quería un milagro, pero yo estoy seguro de que si alguien hubiera tenido necesidad, Jesús lo hubiera hecho. Pero no era para dar una publicidad de yo soy un milagrero, sino porque lo necesitaba. Bueno,
Los judíos injuriaban cuando esto sucedía, Jesús no respondía nada, Herodes hablaba y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, gritando. Entonces Herodes se cansó y desprecia prácticamente a Jesús en el verso 11. Y aquí encontramos que dice que entonces Herodes con sus soldados le menospreció, se burló de él, ¿no? Escarneciéndolo, poniéndole ropa de rey, ¿no? Y lo regresó a Pilato para que tuvieran. Dice que a partir de allí estas dos partes se juntaron y se hicieron amigos otra vez porque estaban enemistados, peleados entre sí, entre ellos, ¿verdad? Y así llegamos con este contexto que es importante, ¿ok? Al tema de hoy día, y que Jesús es sentenciado a muerte por boca de Pilato. La verdad es que los culpables de la muerte de Jesús son los conspiradores. ¿Quiénes son los conspiradores? Los conspiradores son la nación hebrea que está dejándose llevar por los líderes del Sanedrín, por los líderes religiosos. Ellos son los conspiradores intelectuales. Roma es la espada que va a ejecutar la muerte del Mesías. Así que ahí encontramos, y nosotros nos podemos horrorizar, ¿no? ¿Cómo es posible que no entiendan qué ha pasado? ¿Cómo es posible que sean tan ciegos, que maten al Cristo de la gloria, que maten a Jesucristo? Bien merecido que haya juicio sobre ellos. Pero si tú bien recuerdas, Jesucristo vino a morir en una cruz. Él se entregó a sí mismo, se dejó enjuiciar de manera injusta, se dejó ajusticiar, se dejó condenar. ¿Por qué? Por los culpables reales de la muerte eterna. Por nosotros. Más cerca. Por nuestra comunidad. Más cerca. Por nosotros mismos. Más cerca por ti. Más cerca por mí. Jesús vino a morir en la cruz por mí. Entonces, si tú quieres hallar culpables de la muerte y el asesinato de Jesús, podemos ir mucho más cerca aún y hablar de nosotros. Yo soy el culpable de la muerte de Jesús. Si yo no hubiera pecado, Jesús no hubiera tenido que venir a la cruz a morir. Así que Jesús es inocente, pero yo soy culpable. La humanidad entera es culpable de la muerte del Mesías. El justo por los injustos, es lo que dicen las Escrituras. Aquel que nunca pecó, por nosotros que hemos pecado. Ahí está el mensaje de fondo. No lo pierdas de vista. Entre todas estas pequeñas historias y narraciones y anécdotas que puedan suceder, no pierdas de vista que Jesucristo murió en la cruz por tu culpa y por la mía. Eso es el mensaje. Entonces, cuando yo reflexiono acerca de la muerte de Jesús en la cruz, yo debería ponerme ahí y meditar. Jesucristo no debería haber muerto en la cruz si yo no hubiera pecado. Pero todos pecamos. Todos nos descarriamos como ovejas, dice el profeta. Cada uno se apartó por su camino. Cada uno hizo lo que quiso y dejó a Dios. Pero Dios quiso reconciliar al mundo consigo y la única forma era enviando a su propio Hijo a la cruz. Así que este escenario nos pinta este enorme cuadro, un cuadro maravilloso, es un cuadro grandioso, enorme, muy grande, y como nosotros somos pequeñitos a veces no vislumbramos todo, ¿verdad? Solamente vemos el escenario, pero no, es mucho más grande. Hermano, hoy día eres llamado al arrepentimiento de tus pecados. Hoy día eres llamado a ser restaurado en el reino de Dios. Hoy día eres llamado a dejar este mundo vil, este mundo de sistema pagano que solamente te arrastra, te angustia y seas libre de estas ataduras para que vivas bajo la gloria del Omnipotente, bajo la sombra del que todo lo puede, para que recibas bendición eterna, no solo en este mundo, sino eterna en la presencia del Señor. Jesús será sentenciado a muerte por nuestra culpa. Entonces, básicamente va a ser la idea de lo que vamos a tener el día de hoy. Así que lo primero que hace Pilato, ¿ok? Le devuelven a Jesús y lo primero que él hace es convocar a los líderes de Israel. El versículo 13 dice entonces Pilato convocando, y mira las tres líneas, míralas por favor. ¿A quiénes? A los principales sacerdotes. Son el primero. A los gobernantes. Así que ahí encontramos los miembros del Sanedrín. Y luego, ¿a quién más? Ahí lo hemos puesto. Chequéalo, versículo 13. Al pueblo. ¿No? Nosotros creemos bíblicamente en este contexto que Pilato quería soltar a Jesús. Así que Pilato incluye al pueblo porque de alguna manera pensaba que en su presencia el Sanedrín no tendría el valor de seguir insistiendo en una crucifixión, ¿verdad? Porque no había pruebas, pues, y sabía que Jesús era popular de tal manera que no habría por qué hacerlo. Así que esta era un arma de Pilato. Con esto ya me libro de este problema. Herodes ya lo declaró inocente porque me lo devolvió. Y estos van a continuar, pero el pueblo va a apoyar a Jesús. Ya está. Llamemos a todos.
Cuando viene el Sanedrín se encuentra con toda la turba, con todo el pueblo, ¿no? Y entonces Pilato de repente levanta una sonrisa y dice, ahora pues vamos a ver cómo van a manejar este asunto. Y entonces aquí encontramos el veredicto de Pilato. Mira que es un veredicto, ¿eh? Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Y los otros 3 argumentos importantes fueron descartados, solo quedó uno, ¿no? Que es un agitador, perturba al pueblo. Pero dice acá, habiéndole interrogado, yo delante de ustedes, habiéndole interrogado. Parece pues que de alguna manera, el interrogatorio fue más largo, ¿no? Lucas nos da solamente una pincelada, pero parece que todo este evento fue lleno de más interrogatorio, más conversatorio. Ahí te hago una pregunta al pie de este estudio. Mira cómo respondes hoy día. Recuerda que esto es una encuesta y nadie va a ver tu nombre, ¿verdad? Lo que pongas ahí sí o no, sí acepto o no acepto, en realidad va a quedar entre Dios y tú. Porque simplemente nadie va a ver nombres. Esto es una encuesta que nos permite tener este programa de Facebook, ¿no? Y medítalo, piénsalo, no lo respondas rápidamente. El versículo 14 es el veredicto de Pilato. Y él dice, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que ustedes me acusan. Ok, yo he examinado los 3 argumentos. Yo me quedo con el del que perturba, porque Mesías no creo que sea, y que no da tributo, y que dice a la gente que no paga impuestos, no es del todo cierto, y hay que probarlo y no hay cómo. Así que no me voy a hacer complicaciones. Y que perturba al pueblo, bueno, veamos por ahí, pues si no es un Mesías que lo van a seguir, por lo menos perturba al pueblo, es un agitador, y lo he interrogado y lo he visto. Nada, hermano, no pasa nada. Lo que ustedes me están trayendo aquí en realidad no tiene fundamento, no tiene fondo. Ok, versículo 15. En el versículo 15 continúa diciendo Pilato, ni aun Herodes, porque os remití a él y he aquí nada, ¿no? Digno de muerte ha hecho este hombre. Nada digno de muerte ha hecho. Así que lo que está declarando Pilato es inocencia. Ojo, inocencia. Jesús no es culpable. Los argumentos son definitivamente difamación. Pilato ya prácticamente ha sentenciado, de acá solo tendría que librarlo. Pilato hace estos maravillosos o asombrosos anuncios a pesar de la presión que tiene de parte del pueblo judío. Y estas 2 afirmaciones, nada he encontrado en este hombre como para comprobar los cargos que ustedes han dicho contra él, y nada digno de muerte. Son declaraciones determinantes y son 2 afirmaciones muy notables que se suman a ellas, ¿no? Las que se encuentran también en el versículo 4, cuando Pilato dijo que a los principales sacerdotes y a la gente ningún delito hallo en este hombre. Y les dijo por tercera vez en Lucas 23-22. Tercera vez, lo vamos a ver en un rato, ¿no? Pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Ustedes insisten, ningún delito digno de muerte hallado en él. Entonces le voy a castigar para que lo suelte. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y a los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito alguno en él. Pues, Pilato prácticamente menos de 5 veces no está diciéndoles a ellos, ¿verdad? Menos de 5 veces le está diciendo a ellos públicamente que Cristo es inocente. Así que esto es interesantísimo. La pregunta que yo me haría es, ¿por qué Pilato insistía en la inocencia de Jesús? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Pilato insistiría tanto en esa inocencia? Además, para él es solo un hombre, y si ellos lo quieren matar, pues Pilato no era del todo creyente, así que pues le daba igual, ¿no? Por último, ustedes lo quieren muerto, ya pues un problema menos. Pero ¿por qué insistía tanto? De hecho, se pueden esgrimir algunos factores que probablemente motivaron a Pilato a creer en la inocencia de Jesús. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, su esposa, ¿verdad? ¿Dónde está eso, Marco, lo de su esposa? Si tú vas conmigo a Mateo capítulo 27, te lo pongo aquí al pie para que lo comentes conmigo, ¿sí? Mateo 27, 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. La esposa de Pilato le dijo, él es justo.
Y Pilato dijo, ok, si mi esposa tiene esta revelación, entonces yo no voy a hacer nada, ¿verdad? No es que ellos sean temerosos de Dios. Ellos tenían muchos problemas con pensar que hay un mundo espiritual, ¿no?, alrededor suyo que puede afectarlos. Y entonces él dice, si mi esposa lo ha soñado es una advertencia, entonces voy a tratar de soltarlo. Segundo, Jesús afirma ser hijo de Dios. ¿Recuerdas en Juan capítulo 17? No, perdón, 19. Sí, Juan 19. Jesús vuelve a hacer otra afirmación interesante. Ahí te lo pongo para que lo leas conmigo. Al texto, ¿no?, al pie. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esto, ¿no?, tuvo más miedo. Tremendo. Según la cosmovisión religiosa romana, que era de muchos dioses, politeísta, Pilato no habrá querido enfrentarse con un dios entre los hombres. Así de simple, ¿no? Si ellos dicen que es un dios, ok. Ellos creen en muchos dioses y yo no quiero meterme con un dios. Este tiene facha de ser un vago, pero yo, porque le han pegado, está ensangrentado, está sucio, está de repente maloliente, 2 días ahí que lo han estado encerrando, golpeando, entonces yo no quiero saber nada de este hombre si es un dios. Así que primero, ¿no?, la advertencia de su esposa. Segundo, se afirmaba ser un dios, por lo tanto él tuvo, ok, no me quiero meter con un dios. Tercero, le habrían sorprendido la serena y soberana autoridad de Jesús, su personalidad arrolladora, a pesar de que se encontraba bajo tremenda presión. En el Evangelio de Juan 19, versículo 10 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente. Mira lo que le dice Jesús, ¿eh? Versículo 11 de Juan capítulo 19. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y puedes imaginarte a Jesús respondiéndole esto a Pilato, ¿no? Y Pilato todo soberbio y de repente, ¿qué? ¿De dónde me saca él este argumento? Yo tengo la autoridad para matarlo y él está sereno, tranquilo, y me dice que mi autoridad viene más allá del emperador. Este puede ser un dios, ¿de verdad? ¿O mi esposa tiene razón con relación al sueño que tuvo? Lo cuarto y último que podemos esgrimar en esto es que hay una notoria diferencia que él tiene con los judíos, ¿no? Le podemos llamar y usar esta palabra que de repente no es muy común, pero es animadversión, ¿no? Tiene diferencias con la nación de Israel, sobre todo contra los religiosos judíos. Sí, él quería estar distante de los judíos. Pero aquí lo tenemos. Dice Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos estaban diciendo con grandes voces, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y él se puso, yo no les voy a dar su gusto a estos, que se han creído. Ahora, yo hice una pregunta para ti aquí al pie con relación al versículo que estamos leyendo en este momento. Y la pregunta es, ¿crees que Jesús era inocente de los cargos que se le imputaban, de los cargos que se le estaban dando? Y hay 2 respuestas. Sí, Jesús era inocente. Y 2, no. Si lo culpaban, debió haber sido por un motivo, ¿no? Por algo estaba allí, como muchos pueden esgrimar, pensar. Y me da mucho gozo y alegría ver que las respuestas son pues sí. Jesús era inocente. Jesús era inocente del todo. Es decir, si tú has puesto un sí allí, significa que estás creyendo que Jesucristo está siendo enjuiciado. Y a pesar de todos los argumentos que vienen contra él, él es inocente. Mira, estamos confesando a un 22 personas de 50, que es el 50% de personas que estamos en línea en este momento, que creemos que Jesucristo no tenía culpa alguna. Y se le está acusando de cosas tremendas. Y estás confesando indirectamente que sí es el Mesías. Porque una difamación, una acusación es que él no es el Mesías. Y tú dices que es inocente. Por lo tanto, estás confesando que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Dios hecho carne. ¡Qué maravilloso! Porque esta es la afirmación que buscamos. Esta es la afirmación que buscamos los hijos de Dios. Confirmar con nuestra fe lo que creemos, ¿no? Con nuestras palabras, lo que estamos seguros
es el cuidado, la provisión de Dios. Ahora, mi hermano, vamos a continuar con el siguiente versículo, el versículo 16. ¿Verdad? Vamos a ver aquí las intenciones de Pilato. Las intenciones de Pilato no son del todo honorables, ¿ah? Porque incluso él dice, le soltaré, pues. ¿Por qué? Porque la conclusión, como muchos de ustedes, ¿no?, es inocencia. No es culpable, lo voy a soltar. Pero luego dice, después de castigarle. Oh, Pilato, ¿qué estás haciendo? Porque, ¿es inocente o no? Sí, es inocente, dice. Entonces, ¿por qué lo vas a castigar si es inocente? Ya, aquí está la estrategia de Pilato. Él está buscando que él mismo librarse de los cargos políticos, los cargos públicos, y a la vez quedar bien con el pueblo y pues soltar a este hombre que es inocente. Entonces quiere que todos salgan felices, quiere que todos salgan tranquilos, ¿no? Ya, bueno, todos salen satisfechos. ¿Por qué? Uno, mi declaración es absoluta. Inocencia, por lo tanto, liberación. Segundo, ustedes quieren que lo matemos, pero no lo voy a matar porque es inocente, pero ustedes quieren un castigo, entonces yo le voy a dar un castigo aunque no se lo merezca. O sea, Pilato está rompiendo las reglas. Ojo que Roma era conocido por su alto nivel de jurisprudencia para poder resolver estos problemas. Ellos no querían que haya insurrecciones, por lo tanto estos temas eran tratados con mucho rigor, con mucha fuerza, no se debían tratar con ligereza. Pero Pilato entendía claramente que Jesús estaba siendo difamado. Por lo tanto, él va a decir, si venían a argumento contra él, no, yo lo castigué por esto, así que él no se volvió a levantar más. De esta manera satisfaría la jurisprudencia romana, también pues levantamiento de líderes religiosos, porque ya se castigó a este hombre, él quedaría limpio, soltaría a Jesús y todos están en paz. Ya está. Pilato dijo, con esto, como lo citamos al mismo, ¿no?, me lavo las manos. Yo hice todo lo posible. Realmente Pilato era un genio, ¿no? Por algo estaba allí dirigiendo este grupo. O sea, era muy rápido para pensar, inteligente, muy hábil políticamente. Pero no estaba entendiendo él para nada que todo esto era parte de una estratagema totalmente diabólica, ¿no? Diabólica. Así que las intenciones de Pilato se manifiestan aquí. Versículo 17 también dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Ahora, esta era una costumbre de Pilato. Algunos creen que no es una costumbre romana, pero es cierto que pues por el rigor romano, por la fortaleza que Roma había puesto social, política y militarmente sobre todas las naciones, era importante tratar de llevarse bien con las naciones locales. Por lo tanto, esta era una especie de quedar bien con la gente, ¿no? Yo tengo algún preso de ustedes díganme a quién le quiero soltar y entonces yo se lo suelto todo. ¡Ay, qué alivio!, ¿no? ¡Qué bueno! Es Roma con nosotros. Esa era la idea. Así que Pilato tenía un regalo para ellos, pero eso no era cada rato. Esto era solamente en fiestas importantes y en todo caso solamente en la fiesta de la Pascua, que era la más importante y en la que mucha gente venía. Así que Pilato dijo, y para poder quedar en paz con todos ustedes, tengo mi última carta bajo la manga. ¿Cuál es mi carta bajo la manga? Es que voy a levantar a este pueblo que he citado y estoy seguro que el pueblo, ¿no?, va a apoyar a Jesús. Así que yo les tengo un preso por soltar, les va a decir. Y como tengo un preso para soltarles, entonces ustedes van a ver que el pueblo lo apoya y entonces ya quedé libre de cargo. Así que acá está el verso 17, que él tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Así que Pilato, finalmente vamos a ver que esto le va a salir el tiro por la culata porque entrega a Jesús para ser crucificado como le habían sido pedido. ¿Por qué? Porque Pilato Pilato no llega a poner en evidencia a quién va a soltar cuando el pueblo se lo va a exigir. El pueblo mismo va a exigir algo como esto. Versículos 18 y versículo 19. Ok, dice así, mas toda la multitud dio voces. Toda la multitud, es decir, no solamente los líderes del Sanedrín, sino el resto del pueblo. Esto debe haber sorprendido increíblemente pues a Pilato, ¿no? Dice que toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, es decir, Jesús, fuera con Jesús, y suéltanos a otro personaje.
¿Quién es este otro personaje? Aquí está su nombre. Su nombre es Barrabás. Así que ellos fueron quienes están escogiendo. Pilato de repente ya tenía el argumento ahí, pero ¿quién es este Barrabás? ¿De dónde salió? ¿Qué personaje podrá ser? ¿Era popular? ¿Era no popular? ¿Era alguien que la nación de Israel quería? ¿Era alguien que el Sanedrín quería o no quería? Pues el versículo 19 nos da un poquito el perfil de Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por 1. Sedición, por lo que se le acusaba a Jesús. Y 2. Por homicidio. Así que aquí están las dos acusaciones contra Barrabás y él ya había sido sentenciado. En realidad, Barrabás ya estaba sentenciado a muerte en la cruz. Vuelvo a leer la sentencia final de este hombre. O sea, su perfil por lo cual iba a morir. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Así que Barrabás ya era culpable. Barrabás había sido apresado por estos dos argumentos. Y desde la perspectiva del Imperio Romano, Barrabás era mucho más peligroso que Jesús, pues había sido jefe de un grupo guerrillero que inconforme con el gobierno romano, el status quo, ¿no?, romano, y por las continuas humillaciones que hacía Roma a través de sus líderes políticos y también sus pocas probabilidades de liberación, había tomado la opción de la subversión. Una subversión radical, ¿no? Levantarse en contra de Roma. Algunos ponen a estos personajes y los califican como los herodianos, ¿no? O también como grupos de subversión. Aquí hay algo muy curioso, también irónico y también paradójico. Jesús había sido acusado ante el imperio como subversivo. O sea, solo acusado. Y era falso, Pilato había llegado a la conclusión de que era inocente. Sin embargo, se pide el canje, el change, ¿no?, por otro que sí era subversivo, que ya había sido procesado como tal. En Hechos, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: mas ustedes, le dice al pueblo, Pedro le dice a la nación, ¿no?, después ya de la venida del Espíritu Santo, mas ustedes negaron al santo y negaron al justo, ¿no? Y voy a ponérselos acá para leerlo juntos, ¿ok? Porque es importante que ustedes y yo podamos leer el texto de la palabra de Dios. Yo espero que tengas tu Biblia allí. Hechos 13, 14 y 15. Mas ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se os diese un homicida. Y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, dice Pedro, somos testigos. Mira la declaración poderosa. Les está diciendo a ellos que se dejaron llevar por la cúpula judía y ellos mismos fueron quienes entregaron a Jesús. Ustedes negaron a Jesús y lo llama el santo y justo, porque todo lo que dijeron fue difamación. Y por otro lado, Jesús nació sin pecado. Segundo, vivió sin pecado. Tercero, fue a la cruz sin pecado. Jesucristo es santo y justo. Recuérdalo, repítelo en tu corazón, en tu mente. Jesucristo es santo y justo. No hay pecado en él. Nunca hubo. No lo hubo en el tiempo que estuvo en la tierra. Tampoco lo hay ahora, ni lo habrá nunca. Jesucristo es santo, 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 porque es un atributo divino, un atributo de Dios. ¿Ok? Un atributo del Señor. Santo, 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 uno de sus atributos. Y es justo. Mas ustedes hicieron injusticia con él, ¿no? Y pidieron un cambio por aquel que no es ni santo ni justo. ¿Quién es? Barrabás. Que es un asesino. Aquel que daba vida lo derrocharon. ¿Y optaron por quién? Por el homicida. Y mataron. Mira la acusación terrible, fuertísima. Ustedes mataron. ¿A quién mataron? A Jesús, que es santo y justo. Y él dice en el versículo 15 de Hechos 3, al autor de la vida. Jesús es el autor de la vida. Jesús es quien te dio vida. Jesús es el creador de tu vida. Tú dirás, no, es mi papá, mi mamá. Ellos son co-creadores de alguna manera muy terrenal. Pero quien inspiró tu vida, quien te dio hálito de vida para que estés en esta tierra, es Jesucristo. Tú estás parado aquí porque Jesucristo ha permitido que tengas vida y un día estaremos delante de Dios para darle cuenta por esa vida que nos fue otorgada. Tú no eres dueño de tu vida. Tú tienes un autor
que Él te da libre albedrío para que administres tu vida. Es correcto, sí, es verdad. Pero cada uno de nosotros decide cómo vivir en esta vida. Yo espero que tú decidas vivir a los pies del autor de la vida, a los pies de Jesucristo. Ven hoy día a los pies de Jesucristo. Deja de vivir como si tú fueras el dueño del universo, del mundo, de tu tierra, de tu trabajo, de tu vida y tu familia. Tú eres un administrador del verdadero autor de la vida, Jesucristo. Israel había sido, pues, el asesino intelectual del autor de la vida, a quien Dios después hizo algo. El Padre resucitó al Hijo a través del Espíritu Santo, en el poderoso Espíritu Santo de entre los muertos. Jesucristo venció a la muerte. ¿Ok? Porque la muerte no lo pudo retener, porque era santo. Así que la muerte fue vencida. Lo único que nos puede derrotar en esta vida, hermano, es la muerte. Mi padre acaba de fallecer hace unos días. Él no puede vencer a la muerte en sí mismo. Porque no tenemos poder, ningún ser humano, de vencer a la muerte. Todos vamos a envejecer y todos vamos a morir un día. Todos vamos a partir de este mundo un día. Lamentablemente, esa es nuestra realidad. Todos los seres humanos que nacemos, indefectiblemente un día, moriremos. Porque no tenemos vida en nosotros mismos. Se nos es otorgada. Y nuestra vida es corta. No la vivas angustiado, peleado con el mundo. No la vivas en crisis. Disfruta la vida que Dios te ha dado, en la paz del Señor, bajo la sombra del autor de la vida. Porque Él ahora, que ha resucitado entre los muertos y nos da la posibilidad de tener vida eterna en Él, nos pide que regresemos a Él. Arrepintámonos de nuestros pecados y vengamos a Jesucristo, el autor de la vida. Si bien Barrabás era más peligroso para Roma, Jesús era peligrosísimo para el liderazgo judío, para el Sanedrín, para los ancianos. Jesús no era un terrorista como Barrabás. Su proyecto iba mucho más allá de los temas físicos actuales. ¿Sí? Va mucho más allá. Él quiere instaurar su reino por la eternidad. Y no en este sistema corrupto y paganizado que tenemos los seres humanos, con políticos, con dice Santiago que tenemos guerras porque somos egoístas y pues lo que está en nuestro corazón quiere tener lo que tiene el otro y como no lo tiene, entonces hace pelea y guerra contra el otro. Esto en un margen pequeño, ahora llévalo a escala, funciona igual en países, ¿no? Y funciona igual a través de la economía internacional, que ahora gobierna este mundo. La economía gobierna más que los poderes políticos. O sea, hay gente que tiene mucho dinero, miles de millones de dólares, y ellos gobiernan el mundo a través de su economía y quieren mantener el ciclo, los hilos de este mundo. Y todo eso es un presagio, es un preludio de lo que ya se viene, que es los últimos tiempos. Todo lo que vivimos ahora en carne propia, que no lo tengo que leer en la Biblia, sino que lo encuentro traducido en los periódicos de hoy día, es parte de las profecías de los últimos tiempos. Tú y yo estamos viviendo los últimos tiempos de la vida como la conocemos en el planeta Tierra, porque ya llega el final, ya llega este tiempo final en la que Dios vendrá para instaurar un reino glorioso, un reino maravilloso, santo, sin pecado. Él mismo gobernará y nosotros juntamente con Él. Esto es lo que esperamos los hijos de Dios. Esa es la promesa que nos ha dado y confiamos en esas promesas. ¿Tú crees estas cosas? ¿Crees que Dios realmente vendrá a reinar este mundo? Pues es el objetivo de Jesucristo. Muere en la cruz, resucita entre los muertos, abre la cortina para todo aquel que venga y esté bajo su sombra, nos lleva con Él hasta que Él regrese para que nosotros reinemos con Él. Este sistema termina y Él empieza uno nuevo, conocido en el Apocalipsis como el milenio. El milenio donde no habrá muerte, destrucción, enfermedad, ruina, donde dice que los pequeños niños jugarán con el león, con la cobra, con la serpiente. Ya no habrá más muerte, es decir, todos seremos como vegetarianos de alguna manera, ¿verdad? Y ya no habrá más enfermedad. Nosotros tenemos vida eterna solamente en Jesucristo. Acá tenemos a este personaje Barrabás. Espero que hayamos podido conectarnos porque se desconectó el sistema. Pero aquí estamos, hermanos. Ok, como una anécdota, porque esto ya no es del todo bíblico porque no está en la palabra de Dios. Pero es preciso dar esta luz que existe una antigua tradición cristiana. Ojo que esto no está en la escritura, pero lo menciono porque es interesante, ¿ok? Es una tradición, es una historia cristiana que dice que Barrabás
al conocer posteriormente todos los hechos en torno a Jesús y a su beneficio particular, ¿no? Lo que hizo por él, llegó a convertirse al cristianismo y se convirtió en un acérrimo defensor de la fe, como antes lo fuera del nacionalismo judío. Barrabás llegó a cuentas, y esto es verdad, si esta historia no es una pequeña historia más, si esta historia es la real. Podemos decir que Barrabás entendió que Jesucristo lo sustituyó. Él tenía que haber ido a la cruz, él tenía que haber muerto por sus delitos, ¿no? Por su asesinato. ¿Pero quién fue en lugar suyo? ¿Tiene la respuesta? Jesús fue en lugar suyo. Entonces, Jesucristo murió por él. Ocupó su lugar de castigo. Y si él reconoció verdaderamente esa obra de Jesús por él, entonces, si se arrepintió de sus pecados y siguió a Jesucristo, tendrá vida eterna. Este mensaje es para nosotros, hermano. Este mensaje es el mismo para nosotros. ¿Cuál es? Tú y yo somos pecadores. Tú y yo hemos fracasado. Tú y yo tenemos nuestros delitos. Tú y yo tenemos nuestros pecados abiertos, visibles, y nuestros pecados no tan visibles. Los que todo el mundo conoce y los que nadie más conoce. Pero vino alguien que ocupó mi lugar de castigo. Lo tienes, ¿verdad? Tienes la idea. Como Barrabás. Es que tú y yo somos como Barrabás ahora. ¿Sabías que Barrabás viene de un arameo que significa Bar Arras, que significa como Abba Padre, ¿no? Hijo del Padre? Barrabás. Y muchos creen que el primer nombre de Barrabás era Joshua o Yeshua. Es Jesús, hijo de Dios. Así que entendemos que cuando estaban diciendo ¿quieren ustedes a Joshua o quieren a Joshua Barrabás? ¿No? Estaban diciendo, ¿a qué Jesús quieren? ¿A Jesús el que se dice el Mesías o a Jesús Barrabás? Y muchos dicen que fue quitado el nombre de Jesús Barrabás porque no querían insinuar que este hombre tenía el nombre de Jesús. Ok, puede ser una tradición. Pero es interesante notar esto, porque tú tienes que escoger qué Jesús quieres. ¿Quieres al Jesús Mesías o quieres al Jesús Barrabás? En tu vida, ¿a quién quieres? ¿A quién quieres seguir? ¿A Jesús quien te da vida eterna? ¿O quieres seguir a este Jesús que es sedicioso, es asesino de corazón, asesino, burlón, mentiroso, gruñón? Este sistema es lo que te ofrece este sistema del mundo. Israel escogió a Jesús Barrabás, teniendo delante suyo a Jesús, el autor de la vida. ¿A quién escoges tú? Y desde otra perspectiva, si Jesús Barrabás se convierte al Señor, ¿por qué no seguimos los pasos de esta ilustre idea? Tú y yo hemos fracasado, hemos pecado y somos tan culpables como lo fue Barrabás. Y somos dignos de muerte ante la presencia de Dios. Deberíamos nosotros estar en una cruz pagando nuestras culpas. No importa si te comparas con otros que son más pecadores que tú. Y te digo, si te comparas con peores que tú, siempre hay quienes pecan menos que tú. Siempre hay. Así que entre los seres humanos no podemos compararnos. ¿Qué tan pecador soy? Pero ante Dios dice que todos hemos pecado. Todos hemos fracasado. Y todos tenemos que pagarle a Dios porque en nuestra vida nos apartamos de Él y hemos hecho cosas que le desagradan. Y entonces tenemos que rendirle cuentas. Y eso solamente nos trae condenación porque Dios no nos admite con manchas y pecado, porque Él es santo, santo, santo. ¿Recuerdas? Por lo tanto, si Barrabás creyó en Jesucristo y se arrepintió, es el mensaje que tenemos para hoy día. Arrepiéntete de tus pecados y ven al Señor hoy día, de todo corazón. Regresamos pues a la parte del versículo 19, ¿verdad? Que estábamos leyendo, versículo 19, en nuestro mensaje del día de hoy. Dice, mas toda la multitud dio voces diciendo, fuera con este Jesús y suéltanos a Jesús Barrabás, si me lo permiten. Este había sido echado en la cárcel por sedición, ¿verdad? Y en la ciudad, y por la muerte de una persona, por un homicidio. Y Pilatos tiene esta discusión con el pueblo, y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿a quién escogerías? Aquí al pie, respóndenos, ¿a quién escogerías? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿No? ¿A quién escogerías tú? Ahí tenemos 23 personas que escogen a Jesús y 2 a Barrabás, ¿no? De repente se les pasó el dedo, tal vez. Pero es tu opinión.
la respetamos, ¿no? Tu opinión la respetamos. Yo quiero creer en Jesús, ¿no? Yo escogería a Jesús y no a Barrabás. Vamos al versículo 22. Y les dijo por tercera vez, mira, 3 veces aquí, en este pasaje de Lucas, pues qué mal ha hecho Jesús. Yo no encuentro ningún mal, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, que se traduce también como azotaré. Pero ojo que esto también está mal, porque él no tendría por qué ser castigado si es inocente. Pero igual, Pilato ya dice, bueno, vamos a solucionar esto de alguna manera. Todos que salgan felices, castiguémoslo, azotemos a Jesús. Y entonces lo soltaré. Pero vemos que el pueblo insiste en el verso 23, mas ellos insultaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Mira lo que dice a continuación. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Así que ellos ya no fueron a pedir un favor a Pilato. La conversación se convirtió en una exigencia. Tú tienes que crucificar a este, porque si tú no crucificas a Jesús, entonces te haces enemigo de Roma. Básicamente es el argumento final de ellos. Finalmente entonces encontramos en el versículo 24 y 25 lo que Pilato termina haciendo. Dice acá, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque lo que está pasando acá es que están soltando a Barrabás y están dejando a Jesús para que sea sentenciado. Acá está el verso 25 y lo vuelvo a mencionar. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido. Este personaje tampoco les convenía al Sanedrín, pero ellos preferían a este que a Jesús. Y finalmente dice, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Esto nos hace recordar un pasaje del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 53, versículo 6, que nos dice lo siguiente. Miren, léenlo conmigo. Acá nos dice: todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas. Es decir, una oveja se descarría, ¿ok? Se pierde y nunca más vuelve a encontrar el camino. No sabe por dónde ir. ¿Ok? Estaba en el camino, pero se descarrió. Dios nos creó para que estuviéramos con Él, pero tú decidiste ir por tu camino y ahora no sabes cómo regresar. Es más, ni siquiera entiendes por qué tienes que regresar. Estás totalmente descarriado. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios, dice, o Jehová, ¿no? El Eterno, cargó sobre sí mismo. Mira la palabra, porque cargó en él, dice. Cargó sobre sí mismo. ¿Qué cosa cargó sobre él? El pecado de todos y cada uno de nosotros. Dios sabe nuestra condición pecaminosa. Dios sabe que tú y yo somos incapaces de regresar a Él porque ya estamos perdidos. No tenemos la capacidad de salvarnos. ¿Ok? Pero ¿qué hace Dios? Echa un puente. Echa un puente y sobre ese puente permite que nosotros pasemos para regresar. Ese puente se llama Jesús. Pero para que ese puente tenga solidez, para que ese puente exista, para que ese puente pueda tener la facilidad que tú y yo podamos cruzar, necesita haber pasado por el sufrimiento de la cruz. Él llevó mi pecado. Él llevó la consecuencia de mi pecado. Él lleva la carga de mi pecado en la cruz y muere por todos y cada uno de nosotros. Él muere por nosotros. El versículo 12 también lo dice. Por tanto, dice Dios con relación a Jesús, ¿no? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y mira lo que dice a continuación. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Jesús se entregó por nosotros hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Ahí estaba Barrabás. Y fue comparado con Barrabás. Jesús, siendo inocente totalmente, es comparado con un delincuente de la peor calaña, un asesino, ¿no? Y fue contado con los pecadores. Y habiendo Él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores. Es decir, por lo que hizo aquí es que Dios lo pondrá delante de los grandes y repartirá despojos. Es decir, como un rey, ¿no? Recibirá recompensas y halagos. Pero ¿cuál fue su trabajo? No fue venir con una espada y matar a todos los malos, porque si no todos tendríamos que morir. ¿Qué hizo? Rescató a la humanidad. Es el mensaje. Jesucristo rescató a la humanidad. Y tú y yo, que hemos fracasado y que nos hemos descarriado, debemos entender que tenemos que regresar al camino, que tenemos que regresar a la ruta que Dios ha trazado para su reino. Y ahí está, el camino está allí, solo que estamos desviados. Tenemos que regresar a ese camino, el camino del reino de Dios, y allí gobernar con Cristo Jesús. Y para que eso suceda, Jesucristo derramó su vida hasta la misma muerte y fue contado junto con Barrabás y llevando el pecado de cada uno de nosotros. Este mensaje es tremendo, este mensaje es espectacular, este mensaje es alucinante. Jesús ocupó el lugar de Barrabás, el pecador. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Crees que puede ocupar tu lugar de pecador? Ahí tienes la pregunta. Ve viendo cómo la respondes. ¿Jesús ocupó el lugar de Barrabás? ¿Podrá ocupar tu lugar? ¿Podrá ocupar tu lugar? ¿Sí o no? Ahí tienes para responder. Mira, tenemos 11 personas que dicen que sí, gloria a Dios. 11 personas que están afirmando, que creen que Jesucristo puede limpiarlo de sus pecados, porque esto no es una obra humana. Dice el libro de Romanos que el Evangelio es locura para aquel que todo lo quiere razonar, ¿no? Para el intelectual, para el hombre de este mundo. Pero es poder de Dios para salvación, para el que cree. Este mensaje solo es para creerlo. O lo creemos, o no lo creemos. Por eso es que se llama fe. Pero este mensaje no viene de hombre, sino viene inspirado por Dios. Viene inspirado por la presencia del Señor. ¿Crees o no crees? Así que ahí está. Gloria a Dios. Sigue subiendo el número de personas que creemos. 17 personas que creemos que Jesucristo ocupa nuestro lugar de castigo y nos da vida eterna con Él. Gloria al Señor por ello. Bien, nosotros entonces llegamos a la parte final, culminante de este tema. Porque ahora viene la siguiente y última pregunta, la pregunta final, ¿no? Que sería, ¿crees que Jesús se dejó culpar por ti? ¿Crees que Jesús se dejó culpar para que tú seas salvado de tus pecados? Esta pregunta es ya personal. ¿Por qué? Porque es una decisión que tú y yo debemos tomar. Es una decisión que tú y yo debemos buscar tener delante del Señor. Ahí hay 3 alternativas. Sí, Jesús llevó mi culpa. Otros podrán decir, aún no entiendo bien cómo es esto de que Él lleva mi culpa. O, no creo que Jesús tenga la capacidad de amarme tanto para morir por mí y ocupar mi lugar de castigo. Yo personalmente creo que Jesús sí lleva mi culpa y ese fue el objetivo por el cual vino a este mundo, vino a esta tierra y Él me va a salvar y me va a dar vida eterna en sí mismo porque tiene la capacidad, el Padre le dio la capacidad de salvarme. Esa es la fe que tengo en Jesucristo, la fe que tengo en Él totalmente. Él es bueno, por lo tanto yo creo en su bondad. En esta hora hemos hablado de todas estas circunstancias en las que Jesús es enjuiciado y fue declarado inocente. Él no tiene culpa alguna. Sin embargo, es sentenciado a muerte por obligación social, por una obligación de presión pública. Sin darse cuenta, estaban crucificando al Cristo de la gloria. Sin darse cuenta, estaban poniendo en la cruz para que muera aquel que había creado la vida y la sustenta, Jesús. En ese momento, no respondió, dice que estaba como oveja llevada al matadero. Simplemente se estaba dejando llevar por las circunstancias, dejándose abofetear, dejándose humillar, dejándose latigar, dejándose colocar una horrible corona de espinas sobre su cabeza. Aquel que merece la gloria y la honra, aquel que merece ser enaltecido y adorado por los ángeles y los que creemos en Dios, es humillado como un peor delincuente, comparado con asesinos y gente de mala calaña. Jesús, su amor, su gracia,
Su misericordia lo llevó a entregarse en una cruz por amor a la humanidad. Ahora nos toca a nosotros, los seres humanos, pensar qué vamos a hacer con esa información, con ese hecho. Es una realidad, es historia, no es debatible. La misma historia de la humanidad lo confirma. Existió Jesucristo y murió en la cruz. A pesar de lo que muchos quieran creer, a pesar de lo que muchos quieran aceptar o no, es una realidad que Jesucristo ha venido para ocupar nuestro lugar de castigo en la cruz, porque es el mensaje de las Escrituras. Dios quiere que el día de hoy vengas arrepentido de tus pecados y que pongas tu fe total en la obra de Jesús en la cruz, para que recibas perdón de pecados y seas restaurado, habiendo sido descarriado del camino del reino de Dios, regreses a este reino de Dios y disfrutes de las verdades eternas que hay en la presencia del Señor. A esta hora ven con tu corazón arrepentido, trae tus pecados delante del Señor, porque hay para limpiar todo pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Estamos al alcance de Dios, estamos al alcance del Señor. La pregunta será si realmente quieres entregar tu vida a Dios. La pregunta está en si tú quieres entregarle tu corazón a Dios. Yo te ruego que pongas tu fe en la obra de Jesús. Hoy día hemos visto de manera gráfica cómo Jesucristo se deja entregar a muerte siendo inocente. ¿Crees esta verdad? ¿Crees que Él se deja culpar de todas estas cosas porque somos nosotros los culpables, como Barrabás? Y Él se deja inculpar por nosotros. ¡Qué grande amor tiene Jesús! Es incomprensible. Solo lo puedo entender cuando un padre ama a un hijo y de repente se deja culpar por el hijo para que el hijo no sea castigado de manera cruenta. Tal vez un padre podría hacer eso y lo hemos visto, lo hemos sentido, lo percibimos. Llevamos la vergüenza de nuestros hijos y nuestros padres llevaron nuestras vergüenzas con nosotros porque nos amaban. Aquí nosotros veremos cómo Dios lleva nuestras cargas a través de Jesucristo, el justo por los injustos. Hoy día arrepiéntete de tus pecados y junto conmigo entreguémosle nuestra vida al Señor para siempre. Señor, recibe nuestras vidas, nuestros corazones y todo lo que somos. Te entregamos nuestro corazón a ti, Señor, porque queremos tener vida eterna contigo. Somos pecadores, hemos hecho lo malo. Aquí están nuestros pecados de pensamiento, de corazón, de acción. Señor, que han humillado tu presencia y nos arrepentimos para caminar solo en tus caminos y ponemos nuestra fe en ti y solo en ti, Señor, por la eternidad. Nuestra fe en la obra redentora de la cruz y recibimos la vida eterna en ti, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén.